Hola, en este vídeo de Saca tu voz vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que hemos estado desarrollando durante este año 2023. La ONG Aspasi, que es la Asociación para la Sanación y la Prevención del Abuso Sexual Infantil, y en la Universidad Autónoma de Madrid con la Cátedra en Inversión de Impacto. Bueno, pues resulta que, por poneros un poco en situación, yo tenía mucho interés en poder contribuir y colaborar con una ONG dedicada a prevenir, a detectar de forma temprana, a concienciar, sensibilizar, a sanar el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Y entonces pues encontré a Aspasi, que me pareció una organización magnífica, tanto por su misión, por su visión, por sus valores, como por las personas que trabajan en ella, y por Margarita García Márquez, que es quien la ha fundado. Entonces, bueno, realmente conecté desde el primer minuto con ellas. Y el proyecto con la Cátedra en Inversión de Impacto pues ha consistido en identificar qué fortalezas y qué debilidades hay en su modelo de ONG para que puedan en un futuro rendir mejor, ¿no?, en su fin de poder ayudar para erradicar este problema en la sociedad. Y también pues ayudarles a medir cuál era el impacto social que sus actuaciones estaban generando. Es decir, a día de hoy parece que lo que no se mide no existe, de modo que por importante que sean las actuaciones que yo estoy llevando a cabo, que yo sé que son importantes, si no pongo datos encima de la mesa de qué resultados estoy consiguiendo, para muchos agentes de la sociedad es como si eso pues no existiera, ¿no? De modo que se ha convertido en algo tremendamente relevante el aportar datos de los resultados que obtenemos. En sí mismo es importante. Pero es que además, claro, las ONGs dependen en grandísima medida de financiación externa, es decir, de alguien, de un financiador que ponga dinero, que a veces, cada vez, gracias a Dios, esto es más común. Esos financiadores no tienen por qué ser un financiador público o privado, sino que podemos ser nosotros mismos como sociedad quienes aportamos dinero a estas ONGs, ¿no? Entonces también para los financiadores es muy importante tener información de cuál es ese impacto que está generando la ONG. O sea, tú puedes venir como ONG a pedirme dinero, pero si yo no veo, no me muestras información de cuál es el impacto que estás generando con tus diferentes programas, por ejemplo, de educación, con tus terapias de sanación, etcétera, pues es difícil que me convenzas para que yo ponga mi dinero en tu institución, ¿no? Y entonces, pues, Aspasi ha hecho un esfuerzo enorme durante todo este año 2023 para, a través de encuestas y entrevistas, captar información, toda otra información que les he pedido yo también, para poder desarrollar indicadores de medición de impacto. Y lo hemos hecho fundamentalmente desde la cátedra utilizando los indicadores que están más ampliamente aceptados y reconocidos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una taxonomía también, otra taxonomía aprobada por una de las principales instituciones de inversión de impacto en el mundo, que se llama GIIN, Global Impact Investing Network. Entonces ha aprobado una taxonomía que se llama IRIS, que es tremendamente valiosa para medir el impacto de cualquier institución. Pues hemos utilizado también esa metodología. Y también pues un marco también metodológico muy aceptado en el mundo del impacto, que se llama Impact Management Project, que es el IMP. Entonces, bueno, a partir de esas tres metodologías hemos desarrollado pues toda la medición del impacto de Aspasi, y creemos que bueno, esto puede ser un punto a favor de Aspasi cuando necesite aplicar a un programa público o privado para participar en cualquier cosa que a ellos les interese, o ya digo, para solicitar financiación.
Eh, Estamos intentando también la publicación de este informe estudio en una revista científica para que todavía tenga más impacto y calado lo que ASPAS está haciendo. Así que ojalá, y de ser así, que nos lo publiquen, pues os lo pondré aquí desde luego, acompañando a este vídeo. Espero que, bueno, esta información que ya digo, pues se ha realizado en colaboración, ¿no?, entre una ONG y una universidad, pues pueda ser útil para cualquier otra institución, ONG, fundación que esté también en el mundo de la lucha contra el maltrato y contra el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Un abrazo.